¿Cómo es esto de descubrir un elemento? ¿Cómo se dio cuenta que había elementos que no existían, o sea, que sabía que existían, pero que no los conocía? Ni el agua, ni el fuego, ni la tierra son elementos en Ni sí, el aire, ¿no? ni el éter. Ni nada de eso. Pero Estos grandes científicos pues lograron algo porque me imagino que no fue de un día a otro, o sea, fue una pasión, un enfoque, el estar día a día, el dar hasta su vida, ¿no? Que dieron. El Instituto Tecnológico de Aguascalientes, a través de la Coordinación de Educación a Distancia, les da la más cordial bienvenida a Voces del TEC, un espacio de diálogo y reflexión, donde exploraremos temas actuales que impactan nuestras vidas y nuestra formación como ciudadanos digitales, críticos y responsables. Les invito a abrir mente y oídos, a cuestionar, aprender y compartir. ¡Comencemos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa Voces del TEC. El día de hoy vamos a hablar de los químicos que hicieron historia en la ciencia, para lo cual tenemos a dos invitados especiales de la Academia de Química, a la doctora Mónica Villalobos y al doctor Francisco Lubier. Bienvenidos. Muchas gracias, estamos aquí muy contentos de acompañarnos el día de hoy. Bienvenido. Gracias a todos, un gusto. Y pues el día de hoy vamos a reflexionar sobre estas personas que hicieron cambios en la ciencia, que hasta el día de hoy todavía seguimos repasando sus teorías, que siguen siendo tema de conversación en las aulas. Y pues qué mejor que la presencia de los doctores aquí de la Academia de Química, que nos van a acompañar para mostrarnos cuáles son estas personas que muchas veces a lo mejor hablamos que de Lavoisier, de Marie Curie, y esos son personas pues lejanas a nosotros, de hace muchos años, de otros países. Pero ¿qué pasa con los científicos mexicanos también? Tenemos premios Nobel, tenemos personas que han descubierto elementos. ¿Qué nos pueden decir al respecto? ¿Quieres empezar, Moni? Ok. Ya traías preparado muy bien toda la historia. Más o menos. Bueno, así como nos mencionas, quisiéramos comenzar con un poquito de historia. ¿Quiénes fueron? Bueno, sabemos que pues hay muchas personalidades y personajes importantes a nivel mundial, ¿no? Al final queremos mencionarles también, como dices, sobre los mexicanos. Pero bueno, hablando como de la historia, pues yo creo que hay muchas, aunque es cosas, vamos a decir, ya viejas, hay cosas que se siguen aplicando, ¿no? Entonces, por ejemplo, de los primeros pioneros de la química tenemos, no sé, Antoine Lavoisier, que fue un científico que nos ayudó a lo que es aportar, su aportación más grande fue lo de la ley de la conservación de la materia, ¿no? Creo que hoy en día la seguimos utilizando en aulas, en clases. Marie Curie, pues, mujer, ¿no? O sea, es como que de las más reconocidas a nivel mundial, pues primeramente porque fue mujer, fue muy retador para ella comenzar, sobre todo el estudiar, creo que fue la primer maestra, ¿no? Según yo, fue la primera mujer en ser aceptada a estudiar el doctorado en la Universidad de la Sorbona. Y también fue la primera mujer que dio clases, o sea, fue así como, para empezar, pues retador para ella, ¿no? Y pues que hasta tuvo que dar su vida, ¿no? Y si el mundo todavía estamos con esta desigualdad, imaginémonos hace que como 130 años más o menos. Y también premio Nobel, ¿no? Sí, de hecho ella tuvo 2 premios Nobel, creo que el primero fue con su esposo. Así es, con su esposo, en física. En física. Y el segundo ya fue en química y ya en solitario. Algo interesante de ella que pues como sabemos ayudó o tuvo estudios de la radioactividad, pues que todavía estaba leyendo sí, aquí viene eso, ¿no? Sí, ¿no? Que tiene sus cartas, cuadernos y todo están resguardados porque están todavía emiten radiación. Sus cuadernos. Sí, son tóxicos ahorita, o sea, están como resguardados. Creo que tienen plomo o algo así. No, pues deben de tener están aislados. Uranio, lo que utilizaba ella, ¿no? Uranio y... Pero me refiero que están resguardados. Francio, radio, ¿no? Ella descubrió el francio y el radio. El radio le pusieron radio por la propiedad de la radiación, que se llama radio. Y el francio porque pues estaban en Francia. Porque ella es polaca, era polaca, nació en Polonia. Se fue a estudiar para hacer su doctorado supongo que desde los estudios, ahí sí, no tengo el detalle, había que revisar. Se fue a Francia, a París, y se casó en París con Pierre Curie. Y por eso adopta su apellido, por eso es María Curie. Es María Sklodowska. En Europa actualmente hay un programa muy importante de intercambio, creo, en Europa,
se llama María Curie. Uh-huh. Entonces, el francio, lo bautizan Francio, por honor a Francia. Se me está escapando también el polonio, ¿no? Sí, el polonio. También descubrió el polonio. Entonces, mira, pues una vez para nombrarlo. De hecho, creo que es el primero que descubren. El polonio. Después en Francia. Estuvieron trabajando mucho tiempo con un mineral para extraer del mineral, como la plata y el oro que se encuentran en una piedra. Ajá. Y pues ahí están metidos. Entonces tienes que quitar la piedra, pero pues están metidos en la piedra, entonces hay unos procesos muy largos. Y te sale de una piedra grande, de 20 kilos, medio gramo de oro, ¿no? Oigan, ¿y cómo es esto de descubrir un elemento? Porque se dice fácil como descubrir el polonio, descubrir el francio, pero pues no es como cualquier cosa, ¿no? Me imagino que, o sea, ¿qué se requiere para poder? Qué buena pregunta. No es tan... ¿Tú qué crees que se requiere? Es como que ya descubrí aquí la madera, o no sé, o sea, es como por cuestionar y contar los átomos, pero no sé si sea así de fácil o cómo cuentas los átomos. Es una buena pregunta. ¿Qué clase de personas pueden descubrir? Bueno, ahorita que nos nombrar elementos. Ayude el doc, pero de hecho fue una de las cosas que te quedas pensando, ¿cómo le hicieron? Sobre todo en esa época que no había tanta tecnología como hoy en día, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se daban cuenta, hablando, no sé, de Mendeleev, que fue el padre de la tabla periódica, por ejemplo, cómo se dio cuenta que había elementos que no existían, o sea, que sabía que existían, pero que no los conocía, o sea, de qué manera él sabía que había un hueco ahí en su tabla, no sé por así decirlo. Sí, yo creo que tiene que ver con el pensamiento metódico, ¿no? O sea, el método científico, que yo creo que todos se lo saben, ¿no? Que observación, hipótesis, experimentación, ¿no? Y bueno, va más allá siempre porque implica muchas cosas. Tu experimentación tiene que ser muy cuidada para que lo que salga de la experimentación sí esté dando respuesta a lo que estás buscando, ¿no? A lo que estás analizando. Y tal vez ahí Lavoisier tiene una importancia muy grande porque al decir la materia siempre se crea, o sea, puede haber reacciones químicas, pero lo que se conserva o lo que se mantiene constante es la masa. Esa es una aseveración que hace que todo sea distinto, ¿no? Ya lo habían visto otros investigadores antes, los que empezaron con los gases, que decían, es que por cada volumen de este gas con dos, por ejemplo el agua, ¿no? Con otros dos de se juntan, ¿no? Entonces porque, por ejemplo, el agua, o sea, me llama la atención que si nos vamos a la historia de la química, o en la historia de la ciencia, podríamos tener como mencionar a la alquimia, y empezaron a hablar como de estos elementos básicos, ¿no? Que era fuego, agua, tierra y aire, ¿no? Y luego ya como que van agregando elementos, pero ahorita, por ejemplo, el agua ya no es, ni el agua, ni el fuego, ni la tierra son elementos en sí, ni el aire, ¿no? ni el éter. Ni nada de eso, pero en ese entonces, o sea, ¿cómo fueron cambiando esto para que pudiera ser como justamente ya como estaba diciendo doctor sobre el método científico? Sí. Pues es que es lo que había, ¿no? Es lo que había, pero luego, ¿qué sucedió para que ya no fuera así? O sea, ¿cómo de pasar del agua pasamos al polonio? Luego ya hay muchos más. ¿Cómo clasificamos los gases? ¿Cómo sabemos que hay diferentes tipos de gases? Sobre el aire, y ahora sabemos que hay muchísimos más. Y que yo a mí lo que me impacta, como tú lo mencionas, y te quedas así como que, ¿cómo? O sea, como en esos, como les decía yo, la observación, por ejemplo, a veces con cuestiones muy básicas de observar, contar, pesar, ellos se daban cuenta de las grandes... ¿Cómo pesas un gas? Por ejemplo, o cómo, por ejemplo, lo haces reaccionar con otra cosa y ves cuál es el producto que tienes, qué características tiene, qué color, o sea, si se calienta, etcétera. O sea, ellos con pruebas, me imagino, con lo que tenían. Con pruebas muy básicas. Ellos podían analizar y mucho pensamiento, sí, ¿no? Sobre todo eso yo creo. Análisis. Es lo que más o menos lo que yo quería también poner sobre la mesa, que es la forma de pensar. Ajá. Hay unas fotos, yo no me traje ese libro, no me lo iba a traer, donde viene la foto de María Curie precisamente en su laboratorio, que a mí me impacta porque está ella sentada en un banquito de laboratorio, está su mesa de laboratorio que son muy largas, y en una esquina hay otro banquito con 2 ladrillos y encima un soporte universal con un alambre. O sea,
no tenía dinero. El esposo Pierre pidió que le dejaran nosotros diríamos una covachita, ¿no? Aquí atrás, ¿no? Aquí atrás hay un tejabán o algo ahí con un techito, que como que era bodega o algo. Entonces solicitó que se lo dieran para empezar a hacer su laboratorio. No recibió el gran apoyo monetario así de, ay, eres Pierre Curie, eres Marie Curie, tomen dinero, ¿no? No fue así. Nunca pasó. Pues no al principio, tal vez después sí, porque sí, claro, empezaron los reconocimientos. Con esos recursos ya pudieron hacer... Pero sin recursos hicieron el descubrimiento del polonio. Y eso es lo impactante. No, y por ejemplo también el impacto que tuvo en la Guerra Mundial, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, en este caso, ¿verdad? Que fue la primera, que aplicó ella en este caso los rayos X, ¿no? Sí, porque lo que habían descubierto, que es, más o menos esto todo sucede casi a inicios del siglo, ¿no? O sea, en los rayos X se descubren en 1898 casi, y ella empieza a estudiar, ¿no? Se convierte en un tema así de que, ay, descubrieron algo interesante. Y entonces adelantito, hacen todos sus estudios a principios. El premio Nobel, si no me equivoco, es de 1911. Y luego, al ver las aplicaciones de la radiación, en este caso de los rayos X, que se podían ver los huesos, que de hecho es como se descubren al final un poquito, o una de las primeras cosas con las que empiezan a experimentar. Entonces inventan, o más bien diseñan, unas camionetitas donde llevaban un equipo de rayos X y eran equipos móviles. Y en la Guerra Mundial, si no me equivoco en la primera, porque es más o menos en ese momento, las empiezan a utilizar. Supongo que han de haber sido poquitas y han de haber tenido un alcance en Francia y por ahí, ¿no? Pero las empiezan a utilizar para ir a donde están los heridos y sacarles radiografías de los huesos rotos, ¿no? Y les llamaban, en algún lugar leí que les llamaban, y voy a decirles mentiras, las Curies o algo así, a las camionetitas. O sea, las camionetitas heredan el nombre de ella, porque además ella andaba en las camionetas, ¿eh? O sea, no nomás dijo, ay, pues ahora úsenlo, sino de alguna forma estuvo involucrada y andaba en las camionetas. Pues lo que es la pasión, ¿no? La pasión por lo que haces, todo ese tipo de... Yo pienso que también es una de las respuestas a tus preguntas, ¿no? Cuando tú te apasionas con un tema, creo que todos somos seres diferentes en el mundo, que cada quien tiene sus gustos, pero estos grandes científicos pues lograron algo porque me imagino que no fue de un día a otro, o sea, fue una pasión, un enfoque, el estar día a día, el dar hasta su vida, ¿no? Que dieron para lograr algún conocimiento. Y ahora, por ejemplo, hoy en día, ¿cómo es obtener este conocimiento? Porque me imagino que debe ser muy diferente, ¿no? O sea, ya no estamos en una guerra. Ahora la guerra es las publicaciones. Ahora es guerra tecnológica. Pues es guerra que tecnológica. Las formas de medición es como cuánto publicas, ¿no? Entonces, en lugar de estar pensando en entender y en descubrir y darte cuenta de lo que está pasando, en observar, pues nos están empujando, porque son los sistemas, o sea, los gobiernos y los sistemas de evaluación, a que estemos publicando. Como que sistematizaron la ciencia, la investigación. Entonces, tristemente, ya hay muchas personas que lo dicen, hay muchas opiniones al respecto, ¿no? Que, pues eso lo que hace es que te enfoques en hacer las publicaciones, en lugar de... O sea, la publicación tiene que ser el resultado de tu experimento. Sí. ¿No? Por ejemplo, Newton, y eso lo acabo de enseñárselo a mis alumnos en clase, hizo unos experimentos sobre la luz, ¿no? O sea, gracias a él sabemos que la luz blanca se puede separar en todos los componentes y forma el arco iris, ¿no? Y entendemos muchas cosas y entendemos fenómenos como en este caso la refracción, ¿no? Entonces, para hacer los experimentos utilizó su recámara, ¿no? O un cuarto en su casa y lo tapó todo, ¿no? Lo puso todo oscuro y le hizo un hoyito a una parte para que entrara un rayo de luz y ya puso su prisma y ya veía la proyección, ¿no? O sea, con lo que tenía a la mano, pues, trabajaba. Y luego, cuando publica, que es lo que yo les explicaba a mis alumnos, ¿no? Cómo han cambiado también esas formas. Él publica y cuenta todo eso, ¿no? O sea, él dice, ahora que el tema del color está como
pues no dice de moda, pero que es importante porque la gente como que está interesada, pues dije, me voy a dedicar a mí mismo, o sea, me voy a poner yo mismo a hacer experimentos. Y entonces en una recámara, oscurecí la recámara y te va contando así, ¿no? Uh-huh. Y eso ya no se hace. Tú lo puedes contar. ¿Me recuerda el nombre de este científico? De Newton, Isaac Newton. Ok. Ahora ya no es que cuentes, iba yo caminando por el TEC y entonces se me ocurrió, y antes así era como más trivial la forma sí, de... Pero Newton es del siglo XIX. Ese artículo que te estoy diciendo, del 17, porque lo escribí en 1672. Lo sé porque apenas lo revisamos en clase. Está fresco. No creo que me sé tantos datos. Ok. Y pues sí, las cosas van cambiando, ya tienen toda una estructura y escribimos de otra forma también, ¿no? Escribimos diferente. Sí, aparte yo también siento que estamos intoxicados mucho con la tecnología, ¿no? Como que hay mucho ahorita cambio hay gente todavía muy talentosa, genios todavía en la ciencia, pero a pesar de que ya ahorita hay más investigadores, como dice el doctor, la producción es diferente, ya no es más como por cantidad, no calidad posiblemente, o profundidad, si así lo queremos ver, o sea, creo que ahorita estamos en una era de intoxicación digital, ¿no? Que es como... Y de todo también, porque al tener equipos muy avanzados, tienes mucha más información. Sí, es lo que me preguntaba. Obtenible, ¿no? Ajá. ¿Quiénes son los que realmente pueden como publicar o hacer historia en la ciencia, ¿no? ¿Cómo se haría esto? O sea, en la actualidad. ¿Realmente el sistema nos permite llegar a eso? Porque, o más bien no lo estamos viendo porque estamos viendo la historia de manera lineal y lo vamos a descubrir hasta después. Claro, sí, no lo podemos saber ahorita, ¿no? Ajá. Pero sí, no sé si eso sí nos ponga en desventaja a los que no tenemos esos equipos, ¿no? Ajá. O al revés, o lo los que ponen en decía desventaja a los que tienen esos equipos y que, como tienen esos datos tan a la mano, luego no es tan fácil. Yo pienso que también se genera mucha, por un lado, creatividad, y por otro lado, te obliga a reflexionar mucho, por ejemplo, los experimentos cuando no tienes todos los recursos a la mano y tienes que tomar un alambrito para amarrar algo, por ejemplo. Entonces, te obliga a que entiendas mejor los conceptos para que el experimento que estés proponiendo vaya a tener un resultado que te pueda servir, que te pueda dar alguna información, ¿no? Y por ejemplo ahorita, tal vez sí. En la actualidad, ¿algún artículo científico o algún descubrimiento o algún científico que a ustedes les haya llamado la atención reciente? O sea, que digamos, vale la pena estudiarlo, seguir la pista a este estudio. Pues hay muchos, ¿no? Es que... Pues sí, por áreas, ¿no? Por ejemplo, ¿quién? Bueno, el que iba a hablar, Mario Molina, mexicano. Uh-huh. Por ejemplo, él, la gran pregunta, ¿no? Estudió aquí en nuestro país, estuvo en las aulas y ya ganó un premio Nobel, ¿no? O sea, sí se puede. Sí se puede, eso también es para alentar a los estudiantes porque no sabemos, como tú lo dices, no sabemos a lo mejor en el momento lo que estamos viviendo y ya después, ¿no? Que te quedas, a mí me ha tocado ver alumnos muy exitosos hoy en día en puestos importantísimos fuera de la ciudad o hasta del país. Por ejemplo, bueno, de lo que más o menos tengo, él descubrió el impacto de los clorofluorocarbonos en la capa de ozono. Todo lo que está pasando ahorita, por ejemplo, es la contaminación del aire. Ajá. Yo imparto esa materia y se me hace muy sorprendente porque es un tema que, como tú dices, yo creo que a partir del año 1970, 80 se empezó a estudiar. Ajá. Porque hace muchos años la gente desconocía que en el aire también había cosas. Como no se ven muchas, pues no las percibían. Entonces, por ejemplo, hace pocos años, que quieren 50, 60 años, las pinturas tenían plomo, la gasolina tenía plomo. Entonces, sí. Son temas que son más actuales, que te das cuenta que hoy en día ya no es lo mismo. O sea, de aquí, de hecho, las normas atmosféricas se están reinventando, se están modificando muy rápidamente. Revisando. ¿No? Se están revisando, analizando. El índice de calidad del aire, por ejemplo, se modifica cada 2-3 años. Entonces, son temas que ahorita yo creo que a nosotros nos quedan nos da mucha tarea, ¿no? Como investigadores, que son temas que sabemos que están, pues no de moda, sino que son problemática real y que sí estamos viendo una evolución en la investigación. Y que sí está, no de moda como dices, pero sí son
consecuencias de que cambió nuestro estilo de vida, ¿no? O sea, a partir de la revolución industrial que empezaron a existir las fábricas, o sea, la producción en masa, pues, es que la contaminación se convirtió en algo a lo que hubiera que ponerle atención. Antes no. Los coches, por ejemplo. Antes, nomás cuando un volcán hacía erupción, pues había contaminación de partículas, ¿no? Ajá. Los coches. Pues de hecho, el coche es el mayor fuente de contaminación a nivel mundial. Los coches. El coche. Aquí en Aguascalientes hace, ¿qué? 10 años. Bueno, no me acuerdo bien la fecha, pero estábamos a una estadística de 2 a 1 en comparación de la población. O sea, cada 2 personas había un coche aquí en Aguascalientes. Bueno, en las ciudades, ¿no? Porque también está como la contaminación del ganado, que genera como todo el también. CO2 y eso. El gas, ¿no? Generan gas metano, en general. Sí, el biogás. El biogás. Pero pues que también, si se fijan, a lo mejor no son los investigadores tan reconocidos a nivel mundial, pero ya hay personas que utilizan, por ejemplo, aquí se utilizaba el biogás para producir energía eléctrica. Entonces es como una, vamos a decirlo, ya estamos como en esa... De hacer el ciclo, de cerrar el ciclo y no estar desperdiciando, ¿no? A lo mejor no nos damos cuenta, pero sí hay muchas investigaciones muy importantes. Sí. Entonces hoy en día, como quien dice, las investigaciones están como más apegadas a todos los daños que hemos producido en los últimos... Y enfocadas, yo diría, décadas. ¿no? Porque antes era más... Hay de todo. Ajá. No, y es que cada vez hay más investigadores, hay más publicaciones, hay más dinero, hay más revistas, hay más investigación, o sea, más gente que está trabajando. Hay más Entonces líneas, hay muchísima información. Sí, yo creo que Inclusive es difícil mantenerte al tanto de lo que puede ir de avance, o sea, lo que decías de quién puede ser ahorita un investigador famoso, ¿no? Por ejemplo, tal vez no investigadores como los que estamos mencionando que sí fueron personalidades y parteaguas, digamos, ¿no? Pero pues sí había personalidades famosas que hace que será, no voy a decir números, pero no sé, empezando, por ejemplo, en ingeniería química, que son una carrera relativamente nueva, ¿no? Se fundó, si no me equivoco, por ahí de los principios, 1900 y algo, que empezaban con... ¿Aquí en México o en el mundo? En el mundo, digamos, o sea, que la definieron como que eso tiene que ser una... Como carrera, una área de ingeniería conocimiento. química, Antes, etcétera, ¿cómo se...? que tiene que ver también con los procesos del petróleo, ¿no? Está muy pegada con todo lo del petróleo. La extracción. Entonces, los primeros que empezaron a escribir sobre el tema y empezaron a hacer libros de texto, esos libros de texto se empezaron a difundir. Y entonces tú usabas tu libro de texto, ¿sí? ¿Te acuerdas de algún libro? En los 90s de matemáticas, había, la división del y no conocimiento. decías, no, yo uso el libro de matemáticas, decías el autor, ¿no? Yo uso a ver, de cálculo no me acuerdo, el Spivak, ¿no? Ok. Entonces el autor se hace famoso, porque la gente lo lee. Ya. Es lo mismo que los artistas, que la gente lo ve o lo escucha, lo ve en la tele, ¿no? Entonces, de libros de química, por ejemplo, en termodinámica, el Smith Ibanez, ¿no? Y hay muchos libros de muchas áreas diferentes que los autores son muy famosos. El Baldor en álgebra. Sí, el Baldor, que su portada es súper... Pero ya incluso eso ya ha cambiado, porque ahora muchas personas hacen libros de texto. Esos señores que hicieron esos libros de texto, pues ya fallecieron o ya son muy grandes. Digamos, no hubo como un recambio no tanto porque debía de haber un recambio, sino porque realmente nos estamos ampliando más. Entonces ahora hay libros también más específicos de otros temas, ¿no? Y entonces ahora sí tienes libros para echar para arriba, como decimos, ¿no? De texto, pues. Y ya no hay como un libro muy famoso de un autor. O ya hasta casi, eso ya es complicado. O sea, en un momento, sin embargo, la creación de libros y ahora ya hay tantos. Sí. Y hay tantos que tienes que tener, pues como luego dicen, si vas a hacer algo que sea creativo, que te va a aportar a lo que ya existe, ¿no? Entonces ya tienes muy definido. Sin embargo, todas esas personas que escriben esos libros, pues es gente muy inteligente, muy trabajadora, o sea, equivalente pues a un Lavoisier, por decirlo así, ¿no? Y ahora, por ejemplo, con la inclusión de la inteligencia artificial en las aulas, en la investigación, en las ciencias, me imagino que todo esto también se modifica, ¿no? Se complica y pues se ayuda, ¿no? Yo creo que yo, por ejemplo, en mi experiencia personal, puedo decir que al inicio como que todavía no creía mucho, o sea,
Tomamos un diplomado aquí de inteligencia artificial. Es que todo avanzó muy rápido. Sí, fue como de momento que poco dije, tiempo. no, pues ya que van a hacer los estudiantes, pues sí, ya les va. Pero ahora me doy cuenta que al contrario, es una herramienta que tú como maestro, tú como estudiante la puedes utilizar para generar o para tener un mayor conocimiento. O sea, a lo mejor cosas básicas que te costaban más tiempo hacer, las puedes ayudarte, pero no implica que no aprendas o que no sepas. Ahora, como lo que dicen, hay que activar el pensamiento crítico. ¿Qué vas a hacer, como dice el doctor, con toda esa información? Porque la guía te puede dar 2, 3, 4, 5, 10, 20 páginas de un tema, pero si tú no lo entiendes o no lo lees, ¿de qué te Pues sí, sirve? al final hay que leerlo. Bueno, Ajá. tampoco Y aún me así considero- decidir. Yo tampoco me considero muy experto, pero al final sí tenemos que interactuar. O Eso que sí, dices, decidir y pensar o hasta críticamente. cómo preguntarle Ajá. a la IA, porque no es lo mismo que le digas, hazme ese trabajo, yo soy un maestro. O sea, tienes que también saber cómo pedírselo. O sea, y eso también te está generando a ti un análisis. Ahora dicen que hay que pedírselo amablemente porque si no después cuando La rebelión de las máquinas. cobren vida se van a No, de se van a hecho, vengar. por ahí, bueno, mi esposo también es un científico, le encanta la ciencia y él me estaba comentando que ese tipo de cosas, ¿no? Que es, hola, ¿cómo estamos humanizando las cosas, ¿no? En este caso, una Alexa o una IA, un ChatGPT, gracias. O sea, todo eso es gasto energético, o sea, al final de cuentas Sí. estamos contaminando. Sí, no todo le lo digas que- gracias, no le digas hola a la Sí, IA. Para todo lo no que contaminar. cada vez que lo utilices, Ajá. sí. Sí. Que también, Entonces, digamos, pegándolo con lo de que no veíamos la contaminación del aire, ¿no? ujú. No vemos, La toda la contaminación de energía los bits. genera contaminación, pero vamos a irnos un pasito atrás de la energía que se requiere Ajá. para hacer ese trabajo. O sea, Exacto. no es gratuito, no es gratuito, y es un poco como lo que dice la vocera, la energía se conserva, bueno, la materia, ¿no? Y después la Igual, energía. la contaminación no Entonces, se en va. esa La energía... materia para que- no se crea ni se destruye. Sí. Esa es y la la opción. energía también, entonces, para que la computadora te conteste, necesita energía. ¿Mm? ¿De dónde sale? Exacto. O sea, yo creo que vale la pena que nos cuestionemos cada vez que le preguntamos, sobre todo si preguntan cosas que son muy triviales, porque Oh. si es pues para un trabajo, una tarea o algo, bueno, vamos a decir que se justifica. Pero cuéntame un chiste, pues no, Ajá. no se justifica. O por ejemplo Que los le autos preguntes a la eléctricos. Ándale. Está como, o sea, según esto contaminan menos, pero realmente contaminan menos porque es la batería de litio. Y, o sea, en algún momento, en un lugar se genera la energía, en un lugar se quema el carbono para generar la energía, para poder recargar a los autos Sí. eléctricos. Realmente, no sé, yo no conozco realmente esta información, pero el hecho de que no contamines la ciudad no quiere decir que no estés contaminando el Ay, que mundo, no eche ¿no? humo tu carro, ¿no? Nada Ajá. más. Ajá. Pues sí, Sí. a lo mejor la contaminación no es propiamente de ahí, pero todo lo que llevo para que lo... O simplemente la luz que tienes que estarlo cargando, ¿no? O sea, Sí, y La eso eficiencia. que haces, tal vez es una planta de carbón para producir la luz en tu Ujú. casa. La luz con la que lo cargas conectas, tu ¿no? carro eléctrico. Sí, eso pues se analiza desde el punto de vista del ciclo de vida, Ujú. ¿no? Que es desde dónde sale, ¿no? Dónde parte, Ujú. por ejemplo, también las baterías, ¿no? Cierto. Cómo se extrae ese litio, cuánto costo energético tiene, después cómo se fabrica, Cuánto dura. después qué va a pasar, Ajá. ¿no? Cómo se Dónde vamos desecha, a- cómo se a recicla. poner, porque ya ven que ahorita hay unas islas de basura en los océanos, ¿no? Flotando. ¿No lo hablamos la vez pasada en el otro podcast? Que hay unas islas enormes, las corrientes del mar se encuentran, y entonces toda la basura que creo, y si no me equivoco, que hay barcos que llevan basura a la mitad del mar, que son aguas internacionales, pues le Ajá. abren a la puerta y tiran todo, ¿no? Sí. Y ahí se queda en el mar. ¿Dónde Todo- queda el futuro de la investigación? ¿Dónde está? Pues yo digo que está aquí en el TEC. Bueno, no sé qué. Bueno, aquí hay... No, mucho sí, futuro. sí, que claro, En pues aquí México también. tenemos Pues en México investigadores debemos de Pues muchos yo años quiero sacando pensar que artículos, sacando los genios como investigaciones. los que acabamos de mencionar, puede ser que hay personas que son genios porque pues, su capacidad, su intelecto es grande, pero también hay genios que han demostrado que se forman con disciplina y con ese interés, ¿no? Como te decía, la pasión por lo que haces. También tiene que ver como estar en el lugar correcto, en el momento, porque también, como mencionaban a Marie Curie, no sería Marie Curie, sino también porque hubo una guerra y porque fue su descubrimiento importante, ¿no? Para ese momento geopolítico. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo que las acciones o las Pues yo creo que actividades son áreas pasan de alrededor, oportunidad, ¿no? Ajá. Ella vio como una necesidad, le apasionó el tema y Por ahí escuchaba que en la ciencia, a diferencia del arte, como que los descubrimientos científicos
son como generales para todo el mundo, como si hubiera habido un, no sé, Darwin, que hay otro científico, había otros científicos trabajando en la teoría de la evolución, que si no hubiera sido él, en algún momento hubiera sido otro el que hubiera sacado esa teoría, que es muy diferente como en otras áreas, que, o sea, como que es un poco de suerte, un poco de que estamos trabajando, y que hay como esta teoría de la masa crítica, de que son cosas que eventualmente se van a dar en la humanidad y que... Puede ser. Y, a lo mejor muchas no también podemos son saber, necesidades. le llegó a alguien, pero si no hubiera sido ese alguien, a lo mejor hubiera sido otra persona y hubiera hecho ese descubrimiento de manera un poco diferente, pero la humanidad como que se va integrando. Te voy a dar un ejemplo que apenas viví. Yo llevo como un año pensando en un experimento, que típicamente lo que nosotros hacemos es absorber metales pesados del agua con algún material. ¿Nosotros, humanos, o ustedes en mi laboratorio? En su laboratorio. En mi laboratorio. Entonces, con los alumnos, ¿no? Ajá. En general, cuando lees la información, los papers y los artículos, todo el mundo lo que hace es pone un vasito, pone el agua contaminada y le pones el material. Por ejemplo, nosotros podemos usar, a veces estamos utilizando biomasa, que ahora es la tendencia. O sea, restos de algún cultivo, por ejemplo. Y bueno, puede ser que le hagas un tratamiento, pero vamos a pensar que así como sargazo usamos apenas, ¿no? Lo traes, lo metes y va a remover, y analizas cuánto remueve y evalúas eficiencias y cosas de ese tipo. Entonces, eso se llama por lotes. Se hace un vasito, se pone una cantidad, pasa el fenómeno y después mides. Y eso es un lote. También puedes hacer los procesos, pueden ser continuos. Entonces, si es continuo, tú tienes una bomba que está mandando el flujo, y entonces pones tu material y los pones en contacto de alguna manera. Entonces usamos columnas o usamos necesitamos alguna infraestructura pues para eso, ¿no? Una columna es lo más común. Entonces viene tu fluido, pasa por el material en contacto y sale el fluido. Suponte que adentro pongo el material que va a remover la biomasa. Entonces bombeo agua con el metal o con el contaminante, pasa, entra en contacto, le quita el contaminante y sale. Y entonces a la salida mides, pero es continuo, o sea, el flujo está pasando, ¿no? Entonces puedes estar midiendo en el tiempo, y entonces el análisis es de lo mismo, pero visto de otra forma porque es en el tiempo. Y entonces yo todos los artículos pues trataban en lotes y en lotes, y entonces se me ocurrió, dije, bueno, con la bomba de este equipo que tengo y con este detector podemos armar algo así. Y hemos estado trabajando en armarlo y todo. Y ayer me trae una de mis alumnas un artículo donde hacen exactamente lo mismo para otra cosa, para proteínas, pero casi exactamente igual como lo pensamos nosotros, casi exacto, del 2015, de hace 10 años. Ah, ¿no? Sí. Entonces, lo que dices creo que se cumple, dos personas pueden empezar casi la misma cosa. Es que es una teoría de que se ha trabajado como con diferentes, incluso en animales, que animales en diferentes islas, más bien en una isla similar, como de un lado, sin tener contacto con los otros, aprenden una actividad, y cuando esa masa crítica rebasa ese aprendizaje, los otros monos de la misma especie ya lo sabían hacer sin haber tenido contacto con los otros. Y era como algo... ¿Qué es esto? O sea, también aplica para los humanos. Yo creo que y luego nos damos cuenta de que justo eso, que entonces ¿en dónde está el descubrimiento? ¿Quién hace el descubrimiento en realidad? Estos descubrimientos son de la humanidad. Vamos a contestar esa pregunta. ¿Les parece bien? Yo creo que la vamos a tener que contestar en un próximo episodio. Me vas a dejar. Porque ya se nos acabó el tiempo. Ya no tenemos ni un minutito. A ver, vamos a concluir entonces. Ver, lo voy a leer muy cortito. A ver. Porque además estábamos diciendo que por ser mes patrio, vamos a hablar de un científico mexicano desconocido. Venga. Andrés Manuel del Río. Fue un químico mineralogista, hispano-mexicano, porque nació en España, pero se nacionalizó mexicano. El 10 de noviembre nació en 1764. Mira, más o menos, ¿qué será? 700, 800, 900, hace 300 y tantos años, ¿no? Bueno, te voy a decir qué es lo importante. En 1801 descubrió en un mineral de plomo un nuevo elemento,
fíjense, un científico mexicano, al que llamó eritronio, del griego eritros, que significa rojo, porque prevalecía este color en algunos de sus compuestos. Otros químicos consideraron que este metal era en realidad cromo impuro, descubierto por anterioridad por Bauquelin. Bueno, ese es otro tema que ahorita no quería ver. Más bien es esto. Más tarde, el químico sueco Säfström redescubría este metal, al que le puso de nombre vanadio, en honor de una diosa de la mitología escandinava. Bueno, otro llegó que se llama Guller, con W. Guller demostró que el vanadio era el mismo eritronio reportado por Del Río. Sin embargo, el crédito del descubrimiento de este nuevo elemento fue para Säfström. Aunque lo descubrió después. Y el nombre que se le quedó fue el vanadio. Ahí está un ejemplo de lo que acabas Del eurocentrismo también. Pues bueno, ya podemos pensar muchas cosas ahí también, porque sí, también no se veía a México, pues no era México, en ese entonces era colonia, era España, si quieres verlo así. Pero pues sí, yo creo que sí había... Pero hay muchísimos casos. Yo creo que sí había así de que... ¿Cómo es posible que lo hayan inventado? Que tienen como descubrimientos paralelos, pero bueno, esto fue después. Claro. Pero justamente, pues sí, no tenía como quizás el reconocimiento o los contactos o la posición que el otro tenía para poder ser reconocido. O hasta para hacer el experimento, como sean el dinero. Fíjese cómo cambian un montón de cosas por la nacionalidad, el nombre, por la trayectoria, el color de piel, ¿no? Un montón de cosas. Finalmente vamos, si tema quieres, para discusión. Sí, hay que discutir de todo, porque todo está interrelacionado. Todo está relacionado. De hecho, tenemos que... Y hablando de... Para ser científico hay que ser europeo, ¿no? Hablando de eso, lo que podemos hacer, por ser el mes patrio, y creo que apenas también fue el Día de la Mujer Indígena, si no me equivoco, hace unos días. Entonces vamos a invitar a todos los que nos escuchan, jóvenes, niños, niñas en particular, a que consideren estudiar una carrera en el área que se conoce normalmente como STEM, por sus siglas en inglés, ¿no? O sea, porque tiene que estar en inglés, ¿no? Porque no en español, ¿verdad? Es S de ciencia, science, T de tecnología, E de ingeniería, engineering, y M de matemáticas. Entonces, nosotros normalmente le decimos de ciencias duras o ciencias exactas, ¿no? Entonces, que sí es posible, es bien bonito. Ahorita Mónica dijo muchas veces que puede ser apasionante, ¿verdad? Y sí, ¿no? Es muy bonito, es posible en el sentido de que sí podemos hacerlo, quiero decir, ¿no? O sea, tenemos las capacidades de estudiar matemáticas, de estudiar química, de estudiar física, de estudiar ahora con las nuevas tecnologías, cosas de computación, de electrónica, ¿no? Entonces, invitémoslos a todos para que festejemos el mes patrio. Del mes patrio de la ciencia mexicana. No, sí, pues ahí está la invitación a todos los que nos ven, nos escuchan, a seguir estudiando la ciencia, a seguir proponiendo, a no rendirse. Y pues muchas gracias, maestros, doctores. No, gracias a ustedes. Doctora Moni, doctor Francisco. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Ya sabemos que vamos a seguir descubriendo más cosas. Vamos a seguirlos invitando para que traigan más descubrimientos, más de este tipo de datos. Tenemos muchos libros. Claro que sí. Hermosos. Así que podemos hacer muchos podcasts. Sí. No, sí, entonces los esperamos próximamente aquí, ya saben, en su espacio, Voces del TEC. Mi nombre es Yesem Alvarado. Hasta la próxima.